Hola, a continuación vamos a hacer una breve presentación o resumen de la tutoría sobre sociales que tuvimos esta semana. El objetivo pues es continuar conociendo algunas de las características de la independencia y en este caso pues de los sucesos posteriores a esa independencia. Para iniciar pues se habló con los niños a través de esta preguntica, se abrió un diálogo que ellos pudieran expresar más o menos qué habían entendido por grito de independencia. Pues allí logramos ir concretando algunos de los hechos que sucedieron ese 20 de julio y la manera como fue produciéndose toda esta revuelta que terminó entonces concediendo o iniciando la liberación de nuestros territorios. En ese caso pues ya pasamos luego, después del grito de independencia, a estos primeros años en donde no se pudo consolidar totalmente esa independencia debido pues a la guerra civil, lo que explotó en vista de la búsqueda de un gobierno que permitiera consolidarse pues en todo el territorio. A este periodo pues ya sabemos que se le llamó la Patria Boba, dicho así por Antonio Nariño, que trataba de identificar cómo nuestros ciudadanos en esa época pues en vez de consolidar lo que fue su independencia y lograr ponerse de acuerdo en un sistema de gobierno y además de eso pues mirar cómo podrían defenderse en caso tal de una nueva conquista española, pues lo que hicieron fue comenzar a pelearse entre ellos. Fue así entonces como se inicia este periodo de la Patria Boba, pasado pues la independencia y más o menos hasta el año de 1816. Este era más o menos el mapa que representaba el territorio de esa época. Y aquí pues algunas de las características de ese periodo. Pues se dice que comenzó pues a haber dificultades para definirse como si iban a tener un gobierno centralista o federalista, aunque cada uno de los personajes de aquella época trató de hacerlo mejor. En el caso por ejemplo en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, lograron consolidar pues una asamblea y asimismo apoyados en la Constitución de los Estados Unidos pues lograron también pues declarar también su propia constitución, pero este mismo suceso estaba ocurriendo también en otros lugares, por ejemplo en Tunja, en Cartagena, etcétera, que también fueron constituyendo juntas y también recogiendo algunas constituciones que les permitieran a ellos gobernarse y organizarse pues administrativamente. Sin embargo pues no lograron ponerse de acuerdo, lo que estalló pues en una guerra civil en donde los que abogaban por el centralismo también querían pues apabullar y llevar a la fuerza a quienes estaban en contra de ese centralismo y buscaban más bien consolidar las regiones, o sea de manera federalista a través de las provincias. Esta guerra civil comenzó a enfrentar unos bandos y otros, lo que no permitió entonces que esos primeros años fueran fructíferos. Ya para el 1813 entonces el gobierno centralista de Nariño entonces logró derrotar a los otros aliados pues de las provincias federalistas, ya tratando pues de consolidarse más adelante. Pues llegan los españoles ya para el año 1815. Llega general Pablo Morillo, conocido pues como aquel pacifista terrible, por cierto,
que viene a imponer entonces una reconquista de España en estos territorios. Para ese entonces, pues primero logra nuevamente dominar la que es Cartagena, y de allí entonces comienza a extenderse por todo el territorio nacional, haciendo pues su trabajo de dominio y de exterminio también de estos personajes que fueron principales, pues no solo en el grito de independencia, sino en la conformación de las primeras formas de gobierno aquí en nuestros territorios. Ya pues termina entonces en 1816 este breve periodo, ya con la llegada y la instauración del régimen de terror de Morillo. En la actividad simplemente pues vamos a estar indagando en otras fuentes, completando la información, revisando cómo podemos nosotros compaginar en varias fuentes, varios documentos, y irlo resumiendo a través de un gráfico, a través de un esquema, a través de cuadros sinópticos, a través de cuadros, etcétera. En cuanto a la autoevaluación, pues es este cuadrito sencillo en donde vamos a ir colocando allí del material que está incluido dentro de esta clase, que es la definición de lo que es la patria boba, cuáles eran sus características y los personajes que allí más sobresalieron. Y para la tarea pues profundizar un poquito más en la biografía de Simón Bolívar. Algunos de los niños decían, por ejemplo, que habían regiones en donde no se le quería, que se le había mencionado como alguien que era bastante terrible, pues también. Pues vamos a ir a revisar esa biografía y vamos a ir mirando cómo da ese vuelco Simón Bolívar hacia la búsqueda de la independencia, no solamente del territorio nuestro, sino también de otros territorios. Hasta aquí más o menos fueron la tutoría del 30 de septiembre. Muchas gracias.